por este día. Desde ya te doy gracias por todas las bendiciones que sabemos que has estado derramando y que vas a seguir derramando durante todo este día. Te pedimos por el Padre Echeverry. Tú lo conoces muy bien. Tú lo sacaste de las garras de la muerte, Señor. Él tiene un propósito, tu propósito, Señor Jesús. Danos a nosotros esos oídos de discípulos para que podamos entender tu palabra y tu mensaje. Pon en la boca del Padre Echeverry ese mensaje que entre en nosotros como espada de dos filos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, que tiene poder, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se siente? ¿Sí durmieron o no? Espero que hoy todos ustedes abran su corazón, su entendimiento, porque el tema del día de hoy es uno de los más difíciles. Muy fácil hablarlo, pero muy difícil ponerlo en práctica. El perdón. ¿Cuántos de ustedes han sido heridos por alguna persona? Levanten la mano. Hoy todos hemos sido heridos. Y después, cuando nos hieren, lo más difícil es perdonar. Perdonar es compuesta de dos palabras. Para donar, entregar. Cuando usted perdona, se dona, se entrega. Y cuando usted es capaz de perdonar, usted rehabilita a su agresor. Padre, ¿cómo es posible yo ser capaz de perdonar a una persona cuando me agrede, me ofende, me abandona, me humilla? Eso es muy difícil, muy difícil. Perdonar es una decisión de la voluntad. Perdonar no es un sentimiento, y hay que comprender muy bien esta situación. Yo te perdono, pero a veces lo decimos de palabra, pero en la profundidad ese proceso de perdón es muy doloroso, y sobre todo que hay clases de perdón demasiado grandes, que te pusieron zancadilla, te caíste, perdóname, ay, te perdono, fue un malentendido y sigues adelante. Pero cuando te matan a tu hijo, cuando destruyen tu reputación, cuando te inventan un chisme con otra mujer, cuando tratan de destruir tu negocio, tu trabajo, tu fama, todo lo que construiste, ese proceso de perdón es muy difícil. Por eso hoy, en este congreso, el fruto más grande que cada uno de ustedes puede tener es perdonar a la persona que está a su lado. Inclusive, yo sé que entre ustedes, aunque sin conocerlos, entre ustedes hay celos, envidias, maldad. Muchos de nosotros queremos destruir al otro porque tiene un carisma más grande que otro. Muchos de nosotros envidiamos al otro porque es más querido, más amado que nosotros. Y por eso la tendencia normal, humana de nosotros es siempre tratar de criticar, hablar mal del otro, y no sabemos el mal que estamos haciendo. Por eso hoy, queridos hermanos, es el perdón la capacidad de amar a las personas con sus defectos y limitaciones, con sus grandezas y con sus miserias. Y recuerden la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:21. Y en esa parábola está calcada, palpable, toda la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos alejamos de Dios por X motivo, por una tentación, por ignorancia, por cualquier motivo,
Ese hijo que se aleja, malgasta su vida con mujeres y después vuelve arrepentido. Y la actitud de ese hermano, y tú vienes y le haces fiesta a ese desgraciado que gastó y malgastó tus bienes con mujeres en parrandas, y a mí, y le haces fiesta, y a mí que estoy contigo no me haces nada. Esa parábola no se llama la parábola del hijo pródigo, sino del Padre misericordioso, que coincidencialmente, o esa diosidencia, es el evangelio del día de hoy. Sean misericordiosos. Cuando usted perdona, es misericordioso con el otro. Pero muchos de nosotros no tenemos esa capacidad de perdonar. Y hoy recuerde que el perdón conduce a la sanación, porque el odio, el rechazo, el desamor enferma el cuerpo y el alma. Nosotros hemos sido creados para amar y ser amados. Cuando rechazamos a las personas, creamos en el corazón un vacío. Solamente asumiendo la actitud del perdón, colmaremos ese vacío y dejaremos que Jesús pueda penetrar en nuestra vida para llenarnos de compasión por el otro. Como dice Marcos 6:34. Por eso el perdón se convierte en el requisito indispensable para sanar las heridas. Por eso, queridos amigos, vamos hoy a sanar esa herida profunda que hay en tu corazón en este momento. Porque no viniste solamente para escuchar un predicador o que te digan cosas lindas. Hoy la responsabilidad y el compromiso es una conversión auténtica a través del perdón. Porque si no perdonas, no te puedes sanar. Les voy a contar, ayer les conté una historia personal y hoy les tengo algo todavía, pero no se la digan a nadie. A nosotros los sacerdotes nos pasan también cosas muy difíciles. Y cuando uno habla del perdón, para nosotros es muy fácil predicar porque estamos preparados, porque Dios nos ha dado a través de tantos años de predicación. Para nosotros es muy fácil hablar cualquier tema, pero también a nosotros nos cuesta perdonar. Y ustedes no saben que a sus sacerdotes, que a todos nosotros, independientemente del rango de la jerarquía en que estamos, a nosotros también nos han ofendido y para nosotros también es muy difícil perdonar. Pero esta clase de encuentros para nosotros como sacerdotes también nos renuevan, nos restauran, nos ayudan a ser capaces de decirle: Señor, que esta predicación no solamente sea el Padre que transmite con sus mensajes la alegría en el corazón de sus fieles, sino que también sea nosotros que también necesitamos conversión, el deseo de perdonar a aquellos que nos han herido, porque nosotros hemos sido heridos también muchas veces, inclusive por ustedes. Cuando en las parroquias ustedes no entienden un sacerdote por su carácter. Cuando yo era niño, mejor dicho, antes de hablarle de mi niñez, yo he grabado en mi ministerio 10 CDs. Uno de ellos se llama Sáname, Señor. Y yo escribí el texto y decía: sáname, Señor. Sáname y ayúdame a perdonar aunque me duela. Ayúdame a perdonar aunque sufra. Ayúdame a perdonar aunque por dentro me reviente. Y empecé a hablar de la teología del perdón. Y cuando me fui a grabar, preparé ese tema maravilloso. Y antes de ponerme los audífonos en la sala de grabación, me llamaron. Y cuando me llamaron, yo dije: aló. Y entonces mi hermana me dice: Fernando, ¿estás sentado o estás parado? Yo le dije: sí, ¿qué pasa?
y me dice, siéntate porque te tengo que dar una noticia que es un poquito difícil. Eso se lo digo para que ustedes conozcan y entiendan que también los sacerdotes sufrimos de muchas maneras. Y yo dije, pero dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en este momento en que voy a grabar este CD tú me llamas? Y me dice, Fernando, apareció Augusto, nuestro hermano mayor. Y yo me quedé en shock. Nosotros somos 11 hijos y yo soy uno de los niños. Y entré en shock porque ese hermano estaba desaparecido hacía 25 años. Y ese hermano fue muy malo con nosotros cuando éramos niños. Nos hizo tantas cosas. Y yo recordando todo lo malo que fue con nosotros, yo lloraba. Y yo decía, voy a grabar un CD del perdón. Y yo no he sido capaz de perdonar a mi hermano que abusó de nosotros cuando éramos niños. Y yo decía, Señor, ¿cómo ser capaz de perdonar? Empecé a orar, a recordar toda mi vida y a pensar de que todo lo que yo había construido en la ausencia de ese hermano que nos hizo tanto daño no valía la pena por todo lo que yo era en el momento. Porque a veces nosotros alimentamos momentos, alimentamos rencores. Y cuando pensamos en una persona que nos hizo tanto daño, sufrimos porque nos hirieron. Porque muchas veces enterraron nuestra inocencia. Todo lo sepultaron y enterraron a una persona por una palabra, una mirada, un acontecimiento. Y yo pensaba, Señor, tú fuiste capaz de perdonar a tus asesinos. Le prometiste el paraíso a un ladrón. Ahora a mí me queda lo más difícil. Ser capaz de perdonar para poder sanar esta herida que nadie sabe y nadie conoce. Y yo sé que todos y muchos de nosotros hemos vivido momentos muy dolorosos, pero cuando yo me puse los audífonos para grabar, después de media hora de oración, de reflexión, en mi corazón fui capaz de perdonar esa agresión, esa herida que esa persona nos produjo a todos los niños de la casa. Y cuando me puse los audífonos, con una alegría muy grande, se me quebró la voz. Cuando empecé a decir, y en mi voz le decía a todo el mundo, perdona aunque por dentro te revientes. Tal vez usted que me está escuchando ha vivido, si no momentos semejantes, momentos donde alguna persona le hizo tanto daño en su matrimonio, donde otra persona
se burló de ti, donde otra persona se fue con otra mujer, con otro hombre, te abandonó cuando tú estabas en embarazo. Perdonar es muy difícil, pero el que no perdona no vive feliz, porque cuando hay desamor y cuando no hay perdón uno se enferma. Como cuando vienen personas a tu vida y empiezas a vivir un proceso de sanación con ella y esa persona empieza a llorar recordando esa herida. Y en esa historia yo quiero que ustedes hoy, aquí en la misa, cuando terminemos este congreso, usted salga sanado, renovado, pero a través del perdón. Porque si no perdona, va a vivir resentido, amargado y enfermo física y espiritualmente por el desamor contra esa persona. Padre, yo lo odio. Levanten la mano los que tienen enemigos. Bajen la mano y nunca la vuelvan a levantar. Porque un buen cristiano no debería de tener enemigos en teoría, pero en la práctica hay muchas personas que no son bien queridas para nosotros. Me acuerdo, una vez estaba en Italia predicando en italiano, porque yo hablo italiano también. Y me tocó este tema y hablé de 3 clases de perdón. Y cuando hablé de 3 clases de perdón, tenía todo el tema listo. Y entonces le decía que para uno sanar se tiene que perdonar a uno mismo. Perdonarse a uno mismo. Perdonar a los otros. Y tener el perdón de Dios, 3 clases de perdón. Y muy bien preparé el tema, pero antes un señor me dijo que se quería confesar. Y entonces yo lo atendí. Primero en confesión, después en dirección espiritual, pero me sorprendió lo que me dice. Y ya no les prediqué de 3 clases de perdón, sino de 4 clases de perdón. Este señor me sorprendió y en mi vida tal vez lo que vaya a decir pueda ocasionar escándalo o podría, entre comillas, alguno podría decir que pareciese una blasfemia. Pero se la voy a compartir porque hay muchas personas que han vivido o viven la misma experiencia. Y el Señor me dice: Padre, me confieso de que yo no he podido perdonar a Dios. Cuando me dice esa palabra, yo digo: oh my God, ¿qué es lo que está diciendo? Casi que me escandalizó. Y yo decía: ¿cómo? Y ese Señor empezó a llorar. Y lloraba y lloraba. Y yo no podía entender por qué este hombre lloraba tanto. Y yo le decía: pero Señor, cálmese. ¿Qué me está diciendo? Y me dice: mi niño de 4 años empezó con dolores de cabeza. Fuimos al hospital, el único hijo con cáncer, le descubrieron cáncer en el cerebro, le dieron 2 meses de vida. Yo era una persona de la iglesia, servía siempre, pero ese niño nació como un milagro y nos alegró la vida y ahora me dicen que tiene cáncer. Empecé a ir a Roma, al Vaticano, a Lourdes, a Fátima, a Medjugorje, a santuario que me dijeran, a predicador que tenía el don de sanación para que orara por mi hijo, rosarios día y noche,
imploraba a Dios su misericordia sobre mi hijo. Y era tanta la fe que yo estaba seguro que Dios me lo iba a sanar, porque yo era un hombre de Dios. Y mi hijo se muere. Ahora tengo un odio contra Dios, porque me quitó a mi hijo. Y ese hombre lloraba, casi que me hacía llorar con él. Y yo trataba de consolarlo y era imposible consolar a ese hombre. Y después su mujer, cuando vio a su esposo llorando, venían los dos y su esposa lo agarró de acá. Y yo los abracé a los dos y les dije: a veces no entendemos los designios de Dios. Y la culpa de todo lo malo se la ponemos a Él, condenándolo, entre comillas, por lo malo que para nosotros ese momento fue de perder al hijo amado. Y yo les dije: desafortunadamente el ser humano es débil. Y nosotros tenemos un día para vivir, para nacer y otro para morir. Y nosotros no podemos condicionar nuestra fe al milagro que tú estabas pidiendo, porque yo no puedo decirle a Dios: si me sanas, si me ayudas, entonces voy a creer más o menos. Ese no es un buen católico ni un buen cristiano. Ante tremenda experiencia, Dios te está probando tu fe. Y le dije: yo te voy a ayudar a perdonar a Dios. Y cuando fui a dar esa conferencia, le di esa cuarta, ese estilo de perdón. Eso solamente para aquellos que en su ignorancia le meten la culpa a Dios de todo. Y hoy, aquellos que han vivido esa experiencia de esa mujer a la que amaron y se les fue, de ese deseo de haber conquistado aquel sueño que lo frustraron de cualquier manera y en oración lo pidieron y no lo alcanzaron y le meten la culpa a Dios, hoy le vamos a pedir a Dios que nos llene de su luz, de su gracia, de su bendición, de su Espíritu Santo, para que seamos sanados, para que seamos liberados de esa experiencia del no perdón. Perdonarme a mí mismo, porque como humano cometo muchos errores y a veces nosotros tenemos ese vicio de decir que yo tuve la culpa, y me culpo tanto que llego a la depresión, me culpo tanto que llego a la desesperación, me culpo tanto que tengo tentaciones de suicidio. Y por eso hoy me voy a perdonar a mí mismo por todo lo malo que podía haber hecho. Usted que abusó de aquella persona cuando esa persona era un niño. Usted que abandonó a su esposa. Usted que cometió ese aborto, voluntaria o involuntariamente, por ignorancia o por cualquier motivo. Usted que siempre cuando va a confesarse confiesa el mismo pecado y no hay paz en su alma. Libérese de siempre estar diciendo lo mismo. Hoy perdónese usted misma, usted mismo, por esa realidad que en su vicio, en su juventud, usted pudo haber cometido. Y en el día de hoy el Señor nos dice en su palabra, y hoy le vamos a repetir cada uno de nosotros: Señor, no me tengas en cuenta los pecados de mi juventud, porque cuando usted era un joven era borracho, vicioso. Hoy yo no voy a señalar la vida del otro, porque nadie de nosotros es perfecto, y el que esté sin pecado que tire la primera piedra.
Por eso, queridos amigos, el perdonar a otros es otra difícil realidad. Recuerden lo que dice Isaías 52:2. El Señor tomó la flaqueza y cargó con nuestro pecado, con nuestra enfermedad. Él asumió todo, y Él asume también el pecado del otro y el propio. Pero recuerde que el perdón es el que restaura todo lo que está quebrado, lo que está roto, lo que está mal herido. Y hoy me perdono a mí mismo, perdono a mi hermano, recibo el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión, y en mi oración le pido siempre que me perdone mis errores, mi debilidad, mi vida pasada. El perdón es una forma de sanación interior, y si usted quiere ser sanado, entonces recuerde que el perdón tiene un poder que sana y que restaura. Aquella persona que no es capaz de perdonar vive condenada a vivir enferma, y también esa persona se enferma interiormente. Una vez, en una clase, a un alumno se le perdió su reloj, un reloj muy caro, y le dijo al profesor: profesor, en mi clase alguien me agarró el reloj de mi escritorio. Y el profesor le dijo a todos: todos de pie. Y todos los alumnos, 35, se pusieron de pie. Le dijo el profesor: cierren sus ojos. Y empezó a pasar por cada uno. El profesor sacó el reloj del alumno ladrón y lo puso en su escritorio personal. Y le dijo: abran sus ojos. Todos abrieron sus ojos, mostró el reloj y lo dijo: ya apareció el reloj, tómelo. Y se sentaron todos. Y se quedó todo ahí. Pasaron los años, y este joven que tenía el reloj, ya profesional, ya también doctor, algún día vio a ese anciano que fue su profesor y le dice: profesor, ¿usted se acuerda de mí? Y le dice: ¿quién eres tú? Yo fui el alumno que se robó un reloj. ¿Usted se acuerda de esa historia, doctor? Y le dice: sí, yo me acuerdo. Y le dice: pero usted dijo que cerraran los ojos. Sacó de mi bolsillo el reloj y no me expuso a la burla de todos como ladrón. Usted ha sido mi inspiración, pero yo quería preguntarle: ¿usted por qué no dijo nada que yo fui el ladrón? Y dijo el maestro, dijo el doctor: porque yo también cerré los ojos y no sabía que eras tú. ¿Entendieron? En la vida nosotros tenemos que vivir esa experiencia. A veces nosotros, para poder perdonar, tenemos que cerrar los ojos. Pero no es fácil perdonar. Pero el que no perdona siempre pierde, porque uno está maquinando estrategias para vengar las heridas.
para vengarme de esa persona. Ves que yo perdono, pero no olvido, como dicen algunos. Y es que perdonar 70 veces 7 no es fácil. Eso de Mateo 6:12 a veces es una ofensa para Dios. Todos ustedes siempre dicen: Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y después viene y levanta sus brazos delante de Dios y no ve que delante de ustedes a su hermano al que no ama, que condena, que critica. El Señor siempre nos dice: cuando vengas a recibir la comunión, si ves o te acuerdas que uno de tus hermanos tiene problemas contigo, no reciba la comunión. Ve y reconcíliate con tu hermano. Es que es tan difícil tomar ese paso y esa decisión de reconciliación. Es que nosotros tenemos un orgullo tan grande que nos carcome, que nos destruye. Y yo no entiendo por qué nosotros los cristianos decimos que amamos mucho a Dios, porque Él mismo lo dice en el Evangelio. ¿Por qué dices que amas a tu hermano al que ves? Odias a tu hermano al que ves y me dices que me amas a mí que no me ves. Hoy yo quiero que ustedes se pregunten en la renovación carismática, en mi parroquia, en mi familia, ¿quién es mi enemigo? ¿A quién no amo? ¿A quién no quiero? Pregúntese. Enseguida voy a hacer una terapia. Y en esa terapia yo quiero que todos ustedes puedan comprender que todos ustedes se deben de reconciliar en este momento. Porque quien sabe perdonar ilumina su vida y la de otros. Escuchen muy bien estas palabras. Quien sabe perdonar ilumina su vida y la de otros. Quien sabe perdonar disminuye el sufrimiento propio y el de otro. Porque como les decía al principio, cuando yo soy capaz de perdonar a mi papá, a mi mamá, porque me abandonó, porque me humilló, porque habló de mí, porque esa persona destruyó mi matrimonio, eso no es fácil ser capaz de acercarme y decirle: te perdono. Nosotros tenemos que trascender nuestra vida espiritual para ser capaces de vencer ese problema moral, ese pecado personal o pecado del otro, y decirle: te ofrezco, Señor, este dolor como una ofrenda agradable a tus ojos. Y así tenemos que inclinar nuestra cabeza. Quien sabe perdonar sana sus heridas, y el que no perdona vive eternamente amargado, condenado a su historia. Usted